vamos a continuar con el spoiler de la serie Roller Coaster y empezamos. ¿Te gusta tanto? ¿Te refieres a las tazas de té? De eso estábamos hablando, ¿verdad? Me gusta, todo es muy bonito. ¿Las tazas? No, tú, Pure. La chica la miró arqueando las cejas varias veces. Pure se sintió un poco incómoda por lo que dijo Love, pero la chica solo le estaba demostrando cuánto la deseaba hace unos minutos. Pero pudo controlar sus emociones poco después. Love incluso la bromeó con buen humor. Simplemente voy a dormir. Está bien, me voy. Dulces sueños, Pure. Pure sentía que estaba en llamas, pero tenía que reprimir ese sentimiento. Tenía que aprender a controlarse, a no hacer todo a su antojo. Nos vemos mañana por la mañana. ¿Está bien? No cerraré la puerta con llave. Así que si crees que no deberíamos estar emocionadas solo en habitaciones separadas esta noche, puedes venir a verme ahora mismo. ¿Así es como intentas convencerme? Pure le dijo a Love mirándola, mientras le dedicaba una sonrisa amable. No, solo te daba una sugerencia. La chica alta le ofreció a Pure que si quería estar con ella, Love la recibiría con los brazos abiertos, ya que no tenía nada que temer en ese momento. ¿Entonces te gusta cuando las cosas son complicadas? ¿Qué tan complicado puede ser realmente? Eres una chica muy audaz. Pure golpeó ligeramente la cabeza de la otra persona. No parabas de decirme que tuviera cuidado, pero ¿cuándo has sido cuidadosa tú? Le dijo Love. ¿Y por qué tengo que tener cuidado? Preguntó Pure. ¿De verdad crees que solo tendrás a él y nunca tendrás sentimientos por nadie más? Nunca ve a nadie más, pero siempre se había mantenido fiel a esa mujer. Creía que en su corazón no había lugar para nadie más que para ella. Lo creía desde que se enamoró de ella hace años atrás, hasta ahora. Deberías tener cuidado, yo también soy bastante bonita. Y ahora sí me voy a dormir. Buenas noches. Love se inclinó para besar a Pure en ambas mejillas antes de irse. Fue un toque suave, que dibujó una sonrisa en el rostro de Pure. El hombre tomaba su café mientras observaba a la esposa mujer, trabajando en un rincón de la habitación, a lo lejos de los demás. Parecían un matrimonio estando en la luna de miel, pero en realidad, él simplemente había cambiado de aires para trabajar. Llegaron a Francia algunos días. Apenas pasaron tiempo juntos. Él se mostraba indiferente a todo. Ella se quedaba en el hotel trabajando y acostándose cuando era hora. Lan tampoco hacía nada. No le gustó obligar a nadie para empezar. Lan sabía por qué la pequeña mujer había decidido irse de luna de miel con él esta vez, aunque ya la había evitado antes. Él no se molestaría en volar hasta Francia, a menos que quisiera que sus familiares dejaran de entrometerse en su matrimonio. Sus padres no paraban de preguntarle, ¿cuándo te vas de luna de miel? ¿Cuándo nos darás un nieto? Todo el año preguntaban lo mismo. Al final la pequeña mujer tuvo que ceder, porque se le acababan las excusas. ¿No quieres ir a ningún lado?, le preguntó. Nunca quise venir aquí. Puedes ir tú si quieres, dijo la joven, que nunca se interesó en ese hombre. Ni siquiera lo miró. Tenía la mirada fija en el acto. Lan no era lo suficientemente importante como para que ella levantara la vista de la pantalla. Era la verdad lo que le dolía, como su legítimo esposo. Locke dijo que eres como un robot. Estoy de acuerdo en eso. ¿Estás de acuerdo en que tengo que ser yo quien exija el divorcio? ¿Y cuándo lo harás? Si ambos exigían el divorcio, la presión que tendrían que soportar de su familia sería menor que si él lo exigiera sola. Había esperado pacientemente a que el hombre se impacientara y pidiera el divorcio. Me miras como si no entendieras por qué te amo. El hombre, cuyos sentimientos eran unilaterales, soltó una risa. Realmente no lo entiendo. Pero usaste mi amor incluso cuando no lo entendías. Lo siento. Él no podía negarlo. Entre los hombres con los que su familia quería que se casara, Lan era el que más la amaba y respetaba. En ese momento pensó que si no podía librarse de ese arreglo, este hombre era su mejor opción. En el fondo se sentía mal por haberse aprovechado de sus sentimientos. Pero fui egoísta al usar a nuestros padres como excusa. Me convertí en una de las decisiones que te obligaron a tomar. Quería tenerte. Pensé que algún día me mirarías, aunque fuera un poco. Por eso me casé contigo. En realidad no soy tan buena persona, dijo Lan mientras se reía con amargura. Yo tampoco soy una buena persona. Si nos divorciamos, ¿tienes que casarte con otra persona? Mis padres creen que volver a casarme sería un escándalo. No me lo permitiría. ¿Fue por eso que aceptaste casarte conmigo tan fácilmente? No accedí fácilmente, pero me rendí cuando llegué a un punto. No fue fácil terminar con Pure, pero él hizo todo lo posible para que funcionara. Podría funcionar si se tratara solo de ellas dos.
pero no cuando había demasiadas personas. Factores externos se impusieron entre ellas. Sus cimientos comenzaron a tambalearse y tuvieron que rendirse. Quizás fue culpa de él por no ser lo suficientemente fuerte, y por eso su relación terminó con tanto dolor. Quizás yo también he llegado a ese punto contigo. Por favor, ¿podemos divorciarnos?, suplicó él con una expresión de tristeza. Lan observó la escena con dolor. Tanto él como él eran egoístas en cierta medida. Uno se aprovechaba de las limitaciones del otro, mientras que la otra persona se aprovechaba de su amor. Pase lo que pase, ninguno de ellos era feliz. Justo estaba pensando en eso. Luego salió de la habitación hace un rato. Quizás esa chica estaba teniendo un dulce sueño, pero probablemente era la única que no podía dormir esa noche. Dio vueltas en la cama muchas veces intentando borrar de su mente la imagen de ellos tan cerca, pero era tan difícil. No podía deshacerse tan fácilmente del contacto que aceleraba su corazón, y ella ardía como fuego. Su emoción no podía extinguirse y la causa ya se había esfumado. Pío dejó escapar un largo suspiro antes de decidir levantarse de la cama. Cuando eran pasadas las 12, debería dar un paso para calmarse, o quizás sería más difícil darse ella misma cariño. Pero Pío no quería elegir esa opción. Sabía que si lo hacía, soñaría con la voz y el aroma de Love al hacerlo. Pío no lo consideraba apropiado. La mujer bajó del segundo piso de esa gran casa. Miró hacia la piscina y vio a alguien en quien pensaba. Sentada, bebiendo vino. La chica miraba el cielo nocturno distraídamente y parecía relajada. Pior se preguntó qué le hacía querer mirar las estrellas a medianoche. Pensé que estabas dormida. Una voz familiar la saludó. La mujer, que estaba sumida en sus pensamientos, giró bruscamente para mirarla. Luego le dedicó una sonrisa antes de que ella le explicara a Pior por qué estaba allí. No pude dormir. ¿Tú tampoco pudiste dormir, Pior? Pensé que podría dar un paseo. Pior se sentó a su lado, inclinando la cabeza para observar el hermoso rostro de Love. Pior le sonrió con dulzura. No esperaba ver a la dueña de esta casa. ¿Quieres algo de beber? ¿Me servirás en ese vaso? Si decía que sí, Love probablemente le traería otro. Pero Pior no quería beber tanto. Solo quería molestar a la chica que estaba bebiendo en ese momento para dormir. Pior pensó que estaría bien si tomaba un sorbo. Estás robando mi bebida, le dijo. Claro, dijo Pior mientras tomaba el vaso y se lo terminaba. Love la observó sin apartar la mirada. Se quedó mirando a la hermosa joven, cuando ésta tomaba la bebida de una manera que la otra persona sentía algo por dentro. Love sintió que su rostro se sonrojaba al instante. No quiero que vuelvas tan pronto. Love llevaba todo el día pensando en que esa mujer tenía que volver a Bangkok en unos días. Así que la chica le dijo eso cuando tuvieron la oportunidad de sentarse juntas sin hacer nada. Tengo trabajo que hacer, ¿lo sabes? Lo sé, pero tener una mujer hermosa paseando por la casa me hace muy feliz. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho.